Hay una carta que el día 3 ya estaba por un homicidio de un asesinato con premeditación y alevosía, sin que se hubiera encontrado nada más que la cadera. Así que eso está montado desde un inicio. Y aquí tienen mucho que ver el senador Amin y compañía. Clan Jatín, Clan Ordosgoitia y los políticos que tenían tanta relación con el señor Edwin Arrieta. Con todos los turistas que había y el único sospechoso era Daniel. Sí, claro, claro. Y las bolsas de fertilizante también las compró, ¿no? Iban a por él. Esto estaba planificado. Por algo. Por algo. Porque si el día 3 ya estaba incluido como sospechoso de un homicidio con premeditación por parte de los de la policía turística de inmigración, y solo se había encontrado una cadera, blanco y en botella leche. Blanco y en botella leche. No se puede decir más. Y todas las burradas que han dicho y que existen bolsas de fertilizantes según lo que salía en la televisión de Tailandia, no se lo estoy inventando la defensa, ni mucho menos, y que ya estaba llamando a los medios de comunicación, la familia Arrieta, el día 4 de agosto, cuando todavía no sabía ni siquiera si era su familiar o no, porque aunque hay 12 horas de diferencia, el día 5 todavía no había confesado Daniel. La señora Darlene Arrieta, con sus amistades, incluyendo el señor Amin y el señor Ordosgoitia, Carlos Ordosgoitia, con fecha 4 de agosto también, hay otro comunicado dando el pésame a la familia del señor Ordosgoitia. Es decir, en cuanto encontraron la cadera y al día siguiente encontraron, pues supuestamente trozos de las piernas, ya dieron por muerto a Daniel, a Edwin Arrieta. Y tenía que ser un boom, porque tenía que ser mediático. De ahí que llamaran a los medios de comunicación y les dijeran que respetaran su dolor, porque nadie se iba a enterar en Tailandia si no se hubieran puesto en conocimiento con en contacto con los medios de comunicación. Encontré a los oficiales de policía quienes me informaron, sabiendo la policía, que no estaba registrada como abogada. No era abogada. Y exactamente con el señor Chushi, que se hizo pasar un policía por abogado en la prisión de Koh Samui para que firmara sin tener asistencia letrada, sabiendo la policía que no estaba registrada como abogada, según la policía se recogió lo siguiente. Según la declaración del día 5, no tengo abogado, pero la policía me ofreció a la señora Chutilla Promrak con número de licencia y estoy satisfecho con este abogado. Si nos vamos a lo que dice las actas, la misma policía le dijo que no estaba registrada como abogada, así que malamente va a tener licencia. No puede tener licencia si no está registrada como abogada. Tras encontrarme con el acusado me presenté como su abogada y él no se opuso. De ahí tenéis que al ver que ya se la habían jugado una vez, cuando llegó el momento de declarar en la prisión de Koh Samui sobre hechos adicionales o cargos adicionales, les dijo que no iba a firmar, pero la policía les da igual y dijo que admitió los hechos
Él admitió los hechos según la policía, aunque no firmó. Porque aquí no he tenido abogado en ningún momento hasta que llegaron los abogados españoles y al final contrataron al señor Aprichat Esrinual. Licencia, ¿no? Pues si no tienes licencia no puedes firmar como abogada. Estás cometiendo un delito de intrusismo profesional. Que no fue el día 7, que fue el día 6. Y esa declaración no está afirmada ni por abogado, qué casualidad, oye, ni por el propio Daniel Sancho. Y eso consta en el libro de Triun. Y el investigado llevó también un interrogatorio nacional del acusado y yo también estuve presente firmando el acta de interrogatorio en ambas ocasiones. Esto es mentira. Que el día 5 de agosto se realizaron 2 interrogatorios al acusado y ella solo estuvo en uno, con lo cual la primera interrogatorio en nulo de pleno derecho, el segundo también por no tener abogada y la del día 6 no está firmada. Dice que no ha recibido capacitación relacionada con la participación de abogados en investigaciones, que nunca ha asistido a una investigación en esta etapa porque no ejercía, no estaba registrada como abogada. Realmente cuánto duró el interrogatorio, más o menos 4 horas, y no sabe si le leyeron o no le leyeron directamente los derechos. Y tampoco sabe nada, no le dijo nada de que le hubieran retirado la visa. Es que ni le dirigió la palabra. Lo mismo que dijo García Montes sale directamente en las actas del libro de Triun, en el juicio. La segunda intérprete dice que ha hecho funciones de intérprete, que no está capacitada para intérprete, que el vocabulario legal es especializado y la propia intérprete dice que los términos legales en el tailandés pueden ser traducidos al francés o al inglés y pueden tener significados diferentes. Y tampoco ha hablado en privado con el abogado sobre el asunto. Tampoco recuerda si la declaración del acusado, el J40, que está hecho antes que el J37, se hubiera preparado o imprimido antes o después. Le decidieron cambiar porque un policía vio que no estaba haciendo lo que el policía quería que hiciera, no estaba traduciendo correctamente. No soy intérprete, solo hablo con clientes extranjeros que hablan bien inglés y podemos comunicarnos. No sabe si se le brindó asesoramiento legal al acusado. Bueno, pues todo esto, que no dicen nada, que ha sido un error, vamos a ir un poquito más deprisa, que no había tórax y que él solamente dijo lo que le dijeron sus superiores, todo esto, que es lo que está diciendo la defensa, es verdad, es que viene tal cual en el libro. Y la señora del Bougainville Villas también dice que Daniel estuvo en todo momento solo, llegó solo y no vio al señor Edwin Arrieta para nada y que se podía cocinar y que le había dicho que el señor iba a cocinar y que además vivía muy cerca de donde estaba ese bungalow, el Bougainville Villas número 5, que ella fue la que preparó el cartel de la entrada. No ha visto nunca traer a ninguna persona a la habitación. Es decir, nadie ha visto al señor Edwin entrando o saliendo al Bougainville Villas. No hay nada. El 4 de agosto, el policía, junto con el acusado, llegó a la villa y dijo que había sucedido algo en el Bougainville Villas. El 4 de agosto, cuando Daniel decía que no había hecho absolutamente nada. Había pasado algo alrededor de las 11, ya estaba allí la policía científica y por la noche otros policías mirando lo que había pasado. Jamás al señor que aparece en la moto, nunca he visto a esa persona entrar en mi villa antes. No ha estado en el Bougainville Villas. No conozco a ese hombre. E intentaron liarla diciendo que en la parte inferior aparece una persona conduciendo una motocicleta con otra persona detrás. La fotografía está tomada en el lado opuesto del estacionamiento de mi villa. En esa fotografía la persona que conduce y tiene a alguien sentado detrás, la que conduce es Daniel, y la persona que aparece en la fotografía sentada detrás de la motocicleta se parece a la persona en la fotografía que indican, pero no ha visto absolutamente a nadie. Y el letrero lo realizó la señora Rica. No lo puso Daniel con corazoncitos.
Habla de los cuchillos, lo que hay allí, y dice que ella reside, como habéis visto, muy cerca, a 70 metros de la habitación número 5 y tendría que haber visto absolutamente algo. El día 2, cuando lo mata, estaba en el alojamiento y no escuché ningún grito pidiendo ayuda que saliera de mi villa. Es que allí no pasó absolutamente nada. Es que no había ni sangre. El acusado me informó de qué profesión tenía, que iba a practicar boxeo. Luego me informó que estaba interesado en cocinar, indicando que cocinaría y grabaría unos vídeos. Todo esto que dijo que había ido allí para hacer vídeos de cocina y practicar Muay Thai y tenía un gimnasio al lado que se revientan todos los iluminados, la versión está corroborada por la señora rica. Bueno, y además hay un vídeo de esto. Mientras el acusado se alojaba por primera vez, grabé un vídeo mientras éste revisaba el interior de la habitación. Cosa que no es muy normal. Si el cliente desea cocinar y necesita materiales, es responsabilidad del cliente comprarlos por su cuenta. El 6 de agosto. Mano izquierda, cabeza y tórax. ¿De acuerdo? Todo eso viene en el sumario. Y lo han hecho desaparecer. El recurso de apelación. Y hablan de que en la sentencia, cuando fueron el señor Suchi, el que se había hecho pasar por policía, y Daniel no quiso directamente declarar y pidió a la señora Alice, según las actas del juicio, no lo digo yo, lo dice la Biblia de Triun, la sentencia interpretó que el acusado negaba la acusación y no tuvo en consideración que la persona que se había hecho pasar por abogado era un policía y no era contratado y que le daba igual, que había dicho la policía que había reconocido los hechos aunque no firmara, y le dio exactamente lo mismo al juez. Que el demandado no afirmó, como dice la sentencia y como dicen los policías, porque esto lo dice la policía, que ambos dos fueran amantes, y además dicen que la designación de que estos dos fueran amantes está hecho única y exclusivamente de manera unilateral, creado por la policía, como todas y cada una de las cosas que han hecho hasta que llegó el señor García Montes, el señor Rodolfo Sancho, la señora Alice, incluso el señor Apechat. Porque esto lo han montado ellos. Incluso inventándose y fabricando documentación, saltándose fechas y haciendo documentación posterior que tendría que haber sido de fecha anterior. Y todo para intentar cuadrar un asunto. Es que el demandado tenía la intención de establecer un negocio de restauración en Tailandia, coinvertir y viajar a Tailandia con el demandado para explorar posibles ubicaciones para dicho negocio. Esto es lo que se supone que dice la sentencia. Funde la sentencia, y por eso se ha recurrido, para que veáis que está todo montado, un viaje que hizo Daniel con su pareja en el año 2018 con el viaje del señor Edwin, porque eso está hecho un corta y pega radical. Confunde el viaje del acusado con una antigua amante y se origina en los documentos de la investigación de la comisaría de Koh Phangan, que están escritos íntegramente en tailandés, y el funcionario encargado pudo insertar cualquier declaración en la documentación. La documentación está creada por el jefe de la investigación, el señor Sonrak, y los que estaban con él haciendo la investigación. Esta manipulación se vio facilitada por la conveniencia del intérprete tailandés-inglés, y además dice que el abogado, que no es abogado, ya lo habéis visto, engañaron conjuntamente al acusado para que firmara un acta de confesión en tailandés que el acusado era incapaz de leer. Esta es la del día 5. Dice que alquiló lo de las bicicletas por 10 días, que es lo que decía la defensa, facilitando el pasaporte y el teléfono de contacto, y dice que el acusado viajó al Pamima Resort dando su nombre, su teléfono de contacto y sin ningún tipo de nerviosismo, y que dio su pasaporte como garantía en la tienda de motos. Que el acusado conocía al difunto en España desde hacía año y medio, que el difunto era homosexual, que tenía afecto por el acusado según el recurso de apelación,
y que el acusado se comunicaba a través de Instagram y WhatsApp. Bueno, pues que sepáis que la hermana tenía un móvil duplicado y que ahora están poniendo el grito en el cielo porque ha salido otra vez la noticia de que había unos vídeos que estaba mandando el señor Edwin Arrieta al señor Sancho. Lo más cojonudo es que salieron unos mensajes en 20 minutos de una señora que estaba hablando con la señora Darlene Arrieta, y habiendo desaparecido Edwin Arrieta supuestamente 9 horas, exactamente las mismas que desapareció Hugo Wallace, resulta que le dijo la señora que había hablado ayer con Edwin y le dijo que iba a irse a Tailandia. Así que esto también lo están planificando desde hacía mucho tiempo y esa es mi hipótesis, que esto es un crimen planificado o una suposición, algo parecido a lo que hizo el señor Hugo Wallace, pero en versión tailandesa. Porque esos audios, esos WhatsApp que se enviaron supuestamente una amiga que le decía que le había dejado 900.000 pesos a un chico de pelo largo de Madrid y no le quería devolver la plata, y eso está en los medios de comunicación, y dijeron que le había dejado mucho dinero, porque han tenido que hacer mucho ruido. En esos WhatsApp, que salieron en 20 minutos, pone que hablé ayer con Edwin y me dijo que se iba a ir a Tailandia. Y acto seguido le dijo que es que le había dejado mucha plata, todo en la misma conversación, y que mirara su Instagram y buscara en su Instagram los españoles que estuvieran en Tailandia, que es lo que hizo la hermana. Y la hermana tenía geolocalizado al hermano. No existe cuerpo, no existe sangre, no existen grabaciones de Edwin Arrieta. Ya habéis visto que han modificado las fotos, que han modificado las declaraciones, que se han hecho pasar por policías, por abogados, por intérpretes legales, que han fabricado documentación. Y cuando veáis lo que hizo el juez, vais a flipar en colores. Porque el juez cometió prevaricación, dictó resoluciones contrarias a derecho, no le dieron la orden de arresto para ver si estaba o no estaba dentro de la legalidad, no le dieron traslado de determinada documentación, no le dejó presentar testigos, no le dejó interrogar, cosa que allí sí se puede, a determinadas personas, y directamente pues lo que hizo fue un circo mediático porque la sentencia ya la tenían hecha, yo no sé si por los 80.000 euros o por las presuntas reuniones que hubieran podido tener, que tanto corría el señor Ospina para reunirse a puerta cerrada con la fiscalía justamente antes de juicio, cosa que no tendría que haber pasado. Dice el recurso que los agentes de policía durante el interrogatorio tienen que ser policías, no testigos, que no pueden crear la impresión de ser testigos y que lo que dice la policía no está respaldada por ninguna prueba que lo corrobore. Y la afirmación del funcionario instructor queda refutada por la declaración que se hizo en el acto del juicio. Ha habido una confrontación física según la defensa y que no había una premeditación. Eso es en lo que se basa básicamente el recurso. Critica muchísimo la sentencia y dice que la afirmación es inexacta, que ha habido engaño, barrera lingüística, falta de presentación legal efectiva, y además dice que las pruebas que demostraban que el funcionario de investigación sustituyó sus propias palabras por las del acusado en el acta de confesión se presentaron en el acto del juicio. Y se demostró que el abogado proporcionado al acusado no ofreció ninguna asistencia legal, como habéis visto en las actas de Trigun, que el intérprete de inglés colaboró con el funcionario de investigación para proporcionar traducciones distorsionadas, como demuestra el contenido de la declaración, y el tribunal le dio exactamente lo mismo. Que el abogado actuó como cómplice en las prácticas engañosas, como habéis visto, no era abogada, no estaba registrada como abogada, y actuó en connivencia con el funcionario encargado de la investigación para cambiar los hechos. Que la acusación no demostró la culpabilidad más allá de toda duda razonable, os va sonando todo esto,
y se basó en las alegaciones no corroboradas de la acusación, sin presentar grabaciones de vídeo o audios de interrogatorios, contraviniendo las órdenes de la Jefatura Policial de Tailandia 178-2564. Eso ya lo hemos dicho. Y además dice que el día 6 de agosto, tras la aprobación judicial de la orden de detención, 6 de agosto, con lo cual hay una detención ilegal, desde la noche del 3 al 4, 0045, hasta el día 6 de agosto a las 6 de la tarde, que es lo que dice la médica que no es forense que atendió a Daniel, que lo detuvieron el día 6. Todo esto para que les diera tiempo a montar el expediente y que alguien pudiera salirse por la tangente. Todo esto es lo que ha pasado. Además, también la confesión del acusado y estableció una conexión entre confesión que no reflejaba la verdad y la supuesta asistencia prestada por un abogado, por un funcionario encargado de la investigación que fabricó la narración y respaldando una declaración del acusado que era autoinculpatoria. No ha habido un debido proceso, no ha tenido derechos legales, no ha tenido un abogado, no ha tenido un intérprete y las pruebas las ha fabricado la policía en connivencia con alguien al que le interesaba que el señor Edwin Arrieta desapareciera del mapa, o porque resulta que el señor Arrieta estaba detenido en comisaría y yo tengo documentación de que no hay ningún peruano, según lo que dijo la hermana el día 11 de septiembre del 2023, no hay ningún peruano, Edwin Miguel Arrieta Arteaga, que haya estado en esa comisaría, dicho por las organizaciones, las administraciones de Perú. Ni ninguna administración de Tailandia se ha puesto en contacto con ellos para decir que estaba pendiente una persona allí detenida, ni siquiera existe ninguna persona que se llame Edwin Miguel Arrieta Arteaga, peruano, según la responsable del Consulado de Relaciones Exteriores del país de Perú para Tailandia. Tengo toda la documentación, la tenéis en el canal, no la voy a volver a sacar. No existe ningún peruano, con lo cual la hermana está mintiendo desde un inicio. Había una amiga muy cerca viajando por allí, por el sureste asiático. No se ha visto al señor Edwin Arrieta, cogió un barco privado y quedó con alguien más en la isla. Y efectivamente, si el señor Edwin Arrieta estuviera detenido en esa comisaría, o se lo ha cargado la policía, o esto es un sálvese quien pueda, tengo que desaparecer del mapa. Exactamente igual que han hecho otros tantos, véase Hugo Wallace, porque las relaciones que tenía el señor Arrieta eran bastante complicadas. Básicamente el cartel de los Hattin tiene relación con el cartel de la costa. El que quiera mirar qué es el cartel de la costa, que lo mire. Yo ahí me voy a quedar, no solamente con paramilitares, sino con el cartel de la costa, que no es el del Golfo, que también. Pero bueno, dicen que el abogado fue un mero instrumento en el proceso de investigación, no prestó asistencia como si fuera un florero, no salvaguardó los derechos del acusado y la confesión fue obtenida mediante engaño. El abogado y el intérprete proporcionado, pues obviamente dijeron a Daniel que había puesto una cosa y él firmó otra. Su pedido de Amazon, ¿os acordáis de lo que decía yo al principio? Y la prueba documental, que dice que es la confesión voluntaria del demandado según la sentencia, pues resulta que no es tal confesión voluntaria, porque el 6 de agosto el tribunal emitió una orden de arresto contra el acusado y esa orden, esa confesión, es anterior al día 6. Esa confesión es del día 5, cuando este señor todavía presuntamente no estaba detenido. Y además dicen que Inmigración revocó el permiso del acusado, que no supieron decir por qué la habían revocado, porque parece ser que era una amenaza potencial para la sociedad, por lo que el acusado fue detenido en la comisaría de Koh Phangan a la espera de la deportación, que existe esa orden falsa, esa falsificación de documento público cometido por funcionario público, y es así que casualidad traducida al inglés. Así que sí, esto está todo hecho para montar un caso. Y yo sigo diciendo lo mismo, no hay una puñetera prueba de que el señor Edwin Arrieta pisara la isla de Koh Phangan. La única foto que la policía ha puesto como que estaba en Koh Phangan es en la isla de Koh Samui, ¿de acuerdo? Y aparte que todas las declaraciones de las amigas al principio indican que esto es
una forma de desaparecer del mapa. Y esa es mi hipótesis personal. Y se inició indebidamente una investigación preliminar. Los agentes de policía iniciaron un procedimiento de investigación antes de obtener la autorización judicial en forma de detención y, en consecuencia, los agentes de la policía llevaron a cabo una investigación sobre el acusado antes de emitir una orden de arresto, lo que contraviene las propias normas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre detención y encarcelamiento en Tailandia. La llevaron de manera negligente, sin proporcionarle una asistencia letrada, sin las diligencias debidas, proporcionándole a la señora Chutilla, que no tenía licencia. Recordad que no tenía licencia, ¿de acuerdo? Y el nombramiento de los abogados se produjo con posterioridad a las acciones que se llevaron a cabo en virtud de la orden de detención, lo que indica una nueva detención del acusado que ya estaba bajo custodia. Bueno, y también dice lo siguiente: tácticas engañosas, obtención deshonesta de una orden de detención por parte de la policía que se lo solicitó al tribunal, y esto lo hicieron tergiversando la cronología de la detención del acusado, engañando al tribunal, haciéndole creer que la investigación había comenzado tras la detención del acusado en virtud de la orden el día 6, cuando la investigación, ya habéis visto por las propias actas del señor Triun, que empezó el día 3, antes de que Daniel pisara la comisaría de Koh Phangan. Justo qué casualidad cuando la hermana puso el grito en el cielo. También hay mucha casualidad. Y llamó a todo el mundo, y el senador Amin llamó directamente a la embajada de Colombia en Tailandia, y la hermana, con el teléfono particular, pues le dijo que no dejaran salir a este chico hasta que apareciera su hermano, que ya no estaba en Tailandia. Como habéis visto, ni siquiera saben cuándo entró en Tailandia la misma policía. Que las pruebas son incompatibles con los hechos probados, eso dice el recurso. Y además dice que la policía, el recurso, dice que pues se han saltado a la torera el Código de Procedimiento Penal, la obtención de la orden de detención, la puesta a disposición de un abogado, el intérprete de dudosa integridad, fabricación de documentos oficiales que pretendían ser las órdenes del Ministerio del Interior empleadas como tácticas para que Daniel confesara la orden de deportación. Bueno, y luego lo del ADN, el policía que es microbiólogo, que no es genetista y no tiene la capacitación, y os recuerdo que con el tema de los birmanos ya se vio que las instalaciones de ADN no están habilitadas y se realizan por personal no habilitado, es que no han hecho pruebas de ADN, han dicho sí y punto. Yo quiero saber dónde están esos 80.000 dólares, 80.000 que decía la hermana y 80.000 que le dieron supuestamente en Bangkok. El agente de policía responsable de examinar el ADN testificó que el ADN en el cuchillo puntiagudo reveló la presencia del ADN tanto del acusado como del fallecido. En la punta. En la punta. Y dicen que este cuchillo, que encontraron, como habéis visto, 10 días después, según la propia Rica, porque lo habían tirado por la limpieza espiritual, en el recurso dice que el testigo en cuestión se refirió a una prueba falsa fabricada por la policía. Dice, según el relato de los hechos, el acusado utilizó un cuchillo de cocina para descuartizar el cadáver. Este cuchillo no estaba entre los artículos comprados por el acusado y eran propiedad del hotel. Esto se descubrió en el fregadero. ¿Os acordáis de las imágenes que estaban así y cogió el cuchillo sin guantecillos y sin nada, contaminando toda la escena del crimen? El hallazgo de la citada navaja fue grabado en formato audiovisual que se guarda en la memoria USB, tal como consta documentalmente en el expediente, y en capturas de pantalla extraídas de no sé dónde, ¿vale? No lo voy a decir. Estas pruebas demuestran que el teniente coronel Charrik Ingarak sacó el cuchillo del fregadero de la cocina y lo colocó sobre la mesa, esto está grabado, afirmando que era el cuchillo puntiagudo con ADN tanto del acusado como del fallecido. Esto se perdió. Y como lo han perdido, pues fueron a otra villa y cogieron uno y dijeron, ¡hala! Venga, este es.
Esta es la fiabilidad de las pruebas que han presentado contra Daniel Sancho, todas fabricadas. El experto confirmó la detección de ácido de ADN y era ADN del acusado y del fallecido. Este cuchillo no es objeto físico que constituye el corpus delicti, es decir, no estaba utilizado en el desmembramiento del señor Edwin y se trata de un cuchillo similar de una villa diferente, que podría haber sido manejado tanto por el acusado como por el difunto. Esto lo ha dicho Rica, que era otro cuchillo en el acto del juicio, que no era el cuchillo, que lo tiraron todo. El forense que realizó los análisis, pues parece ser que ha ocultado la pérdida, para ocultar la pérdida del cuchillo, pues dice que sí, que ese cuchillo es el que tiene ADN. Y esto genera una falta de credibilidad porque no puede ser el cuchillo con el que supuestamente descuartizó a Edwin. Dice que la detención de ADN no constituye una prueba concluyente del delito alegado porque ese cuchillo no estaba en el lugar del crimen, sino que directamente es una prueba fabricada. Que no hay causa de la muerte y que además la señora, que no era forense, declaró que los rayos X que se hicieron a la cabeza reveló la fractura de la C1 y la C2 y esto viene como en informe de la autopsia en el documento JOR 38. Luego hablan de la premeditación y luego hablan de las nuevas pruebas de James Bond en los documentales que están aportados, transcriben el documental y que una vez que mandaron analizar los restos no era un crimen de homicidio con premeditación y posteriormente, ya cuando entró en escena el Big Joe, ya era un delito de homicidio con premeditación. Luego habla también de los médicos forenses que se dedicaban a hablar de cuánto cobraba un médico cirujano, que no era verdad, y que era una pelea no violenta. No violenta cuando este hombre era karateca y pesaba no sé cuántos kilos, era alto y fuerte como habéis visto, por lo menos cuando salió de Chile. Que hay una interpretación, os lo voy a resumir porque si no, una interpretación pues que no se ajusta a la sana crítica, a la lógica, no es coherente, y que Daniel declaró que no tenía una relación homosexual y que lo intentó agredir porque en Tailandia la agresión pues obviamente conlleva la exención de la responsabilidad penal. Luego también valoran que hay un error en la valoración de la prueba, en la interpretación, que es sesgada, que la declaración de 6 de agosto contiene declaraciones que no son atribuibles al acusado, autoincriminatorias, y que esto contradice los fundamentos de la representación legal, que se han creado documentación, y que la obtención de la firma es en tailandés, que obtuvieron la firma en la declaración en el JOR 40 con engaño, que luego hay otra que no está firmada, ni siquiera por la abogada, aunque ella dice que sí que ha firmado, en los autos no viene, y que no ha habido ningún tipo de acreditación de que Daniel le dijera a la policía que era una persona de orientación sexual homosexual y que no había ninguna relación, es lo que dicen básicamente. Que esto se lo ha inventado la policía y que se ha atribuido una importancia excesiva e indebida a la supuesta relación homosexual. O sea, esto es fobia, es homofobia, esta sentencia es homofóbica total. Y ello altera los fundamentos del caso. Se recogen lo que existieron amenazas, que había miedo y que tiene derecho a la legítima defensa ante una agresión de carácter íntimo. Y por eso yo considero que se han ido por esta argumentación, porque es una eximente. Es una eximente. Dado que esto está planificado por la policía, es muy difícil que pudiera salir absuelto
y vieron el cielo abierto con el tema de la eximente. Es mi opinión personal, porque yo no me creo absolutamente nada. Sigo pensando lo mismo, sigo pensando que este tío o se lo ha cargado la policía o este muerto está muy vivo, ¿de acuerdo? La sentencia la critica también el motivo de la furia del acusado, que condujo al uso de la fuerza severa por parte del acusado contra el fallecido. La sentencia es incoherente. Bueno, dice que el altercado físico surge de una provocación, defensa propia contra un asalto sexual. Hay un enfrentamiento físico, una definición de no infringir daño de forma premeditada y cruel, y es lo que están diciendo. Pero yo sigo pensando que es que este señor ni siquiera pisó el Bugains Villas, por lo que he leído del libro. Dice que fue víctima de una agresión de carácter íntimo y se vio obligado a actuar en defensa propia. No, si el recurso está muy, muy bien hecho, la verdad que sí. Luego hablan de lo del Big C en el recurso, ¿de acuerdo? Y también un cuchillo pequeño perteneciente al Hotel Bugay. O sea que lo terminó descuartizando con un cuchillo cebollero, un cuchillo pelapatatas y una sierra de marquetería, que también tenéis que saber que en las actas del libro sale directamente que solo se mandó esa sierra, y qué casualidad que si utilizó la sierra y un cuchillo pequeño para cortar, solamente cortó con los tendones con la sierra y lo otro hizo con un cuchillo. Qué casualidad que la única herramienta que mandaran fuera una sierra y las heridas coincidieran con esa sierra, que no era la sierra directamente que se había empleado, sino una de características similares que la policía había comprado para la ocasión. Porque el cuchillo, los cortes solamente correspondían con eso, con la sierra. Los cortes con el cuchillo parece ser que no correspondían, o no se miró. Dice que sufrió lesiones en las manos por no utilizar un cuchillo ordinario, que si hubiera premeditado hubiera comprado otras herramientas, y que el acusador presentó pruebas exculpatorias, pruebas que revelaban que las herramientas no se emplearon en ningún tipo de asesinato ni desmembramiento, y que los instrumentos utilizados supuestamente eran del Bugains Villas. La compra de bolsas de plástico no constituye una prueba de premeditación. Dice que impugnó una cosa, presentó pruebas para demostrar que la sierra de madera no es un sustituto adecuado a una sierra diseñada para cortar carne y hueso, y se solicitó permiso para llevar a cabo la prueba de las sierras e ilustrar que lo que estaba diciendo era cierta. Pero parece ser que no se lo debieron de admitir. El tribunal no permitió la introducción de las sierras para su prueba en la sala. Y eso que iba esposado de pies y manos, que no debía perder el tiempo discutiendo las características de la sierra, que era innecesario, que se entendía que la sierra en cuestión era irrelevante y que la cuestión única y exclusivamente era la premeditación. Muchas gracias, Mensi. El demandado aportó pruebas para demostrar que lo que estaba diciendo era cierto, pero el juez parece ser que no le dejó hacer absolutamente nada. Reitera la prueba, nada, no le hace ni puto caso. Y también dice la sentencia que preparó materiales para lavar y limpiar manchas de sangre, haciéndolas invisibles a simple vista, ni con el luminol hubo ningún tipo de prueba, no sale en las actas del juicio, más que unas gotitas al lado del lavabo. Y eso de que no había manchas visibles dentro de la habitación lo demuestra el J12. Dice que los agentes de policía tuvieron que emplear reactivos químicos para detectar sangre, como se hace supuestamente en el informe del análisis biológico y de ADN. No, informe de análisis biológico y ADN, J19, lo que demuestra que el acusado preparó materiales para lavar y limpiar las manchas de sangre, que resulta que
Lo hizo con lavavajillas. Dejó todo con los chorros de oro con lavavajillas, chicos. Mr. Proper. Y me dice que hay informe de análisis biológico y ADN de un microbiólogo que lo único que hace es estudiar los virus, las bacterias y los hongos. Y esto se lo han creído los iluminados y la gente gilipollas corta de mente que no ve que esto está montado para tapar algo. ¿Eh? O que se le ha ido la mano a la policía o que el muerto está muy vivo. Que esto parece ser que como compró cosas para lavar y limpiar las manchas de sangre, ahora comprar lavaplatos que no compró, comprar guantes y comprar nanas y para lavar los platos, parece ser que te vas a hacer un Daniel Sancho. Dice que la defensa del acusado basó la legítima defensa frente a la agresión, según la sentencia, que eso es inexacto, porque la principal defensa de la persona es que no hay premeditación. No que se tuviera legítima defensa, sino que no hay premeditación. Y que hay un derecho a rechazar cualquier agresión de carácter íntimo y tienes derecho a defenderte. Critica muchísimo la sentencia, ¿vale? Pero lo más importante que es que la alegación de que el demandado, según las informaciones de los funcionarios, viajó voluntariamente a juzgar al lugar remoto, una pequeña isla de Koh Phangan, en compañía del fallecido. Y esto es falso también. En el atestado viajó en compañía, no viajó en compañía. Viajaron por separado y fue porque Daniel iba a estar con unos amigos aprendiendo Muay Thai. Dicha también por sus amistades, la señora Otero. No había ni sangre, Erika, no había ni sangre. 2 gotas según las actas del libro de Trium. En las actas no sale que se haya empleado ningún tipo de reactivo. En las actas, en el libro de la Biblia de Trium, aportaron la orden falsificada del Ministerio del Interior de deportación. Está el documento 35 y los funcionarios, efectivamente, tal cual pone en el libro, no pudieron confirmar la existencia de dicha orden y no facilitaron la original, una copia o un número, a pesar de una citación judicial que obligaba a presentar como prueba esta documentación. Es decir, cometieron un delito de obstrucción a la justicia, no presentar las pruebas que se le han ordenado por parte del tribunal y el juez se lo pasó por el arco del triunfo. También dicen que el juez fue muy parcial, no fue imparcial. Que ha contravenido todo lo que es las disposiciones de la ley de enjuiciamiento criminal, que proscribe pues que no se actúe con independencia de la nacionalidad, la situación legal o el derecho de residencia en el reino. Dice también que no se ha resuelto conforme al Código Procesal Penal, ni siquiera con las leyes administrativas o penales. Esto te lo dice en el recurso. Y todo porque el juez era un juez nada imparcial y que era lo que decían los funcionarios. El elemento que ahora mismo está en Tailandia, que escribió Muerte en Tailandia, y diga que compró 280 metros de papel de plástico, que sepáis que no hay nada que esté envuelto con papel de plástico, no se plastificó nada, y que siguen utilizando lo mismo para crear un relato para decir que Daniel es un asesino descuartizador cuando ese chaval se está comiendo lo más grande y no sabemos por qué. Aparte de que hay amenazas. Y eso se vio al principio del caso. No lo digo yo, lo dijo un reportero de Antena 3. Que existían amenazas. Silvia Brochalo lo ha corroborado con el recurso contra el archivo de la denuncia que le puso a Rodolfo, que estaban amenazados. Todo esto parece una película de serie B, pero es la realidad. Critica al tribunal, que no está fundamentada la sentencia, no tiene ni pies ni cabeza, que ha avalado el fraude de ley, el quebrantamiento de norma.
que existía James Bond, que dijo que no existía, hay pruebas, y además ahora se va a pedir su declaración, si se repite el juicio. Le dijo que quería ir a llamar a este señor a declarar, y el tribunal dijo que le había advertido durante el juicio de que llamar a declarar al señor James Bond no sería beneficioso para Daniel, porque además era innecesario. Es decir, tampoco le dejaron utilizar los medios de defensa. Esto es una conducta impropia que constituye varios hechos delictivos y además invalidan algunas otras pruebas que se podrían haber presentado, como los documentales, que serían irrefutables para decir que lo que estaba diciendo Daniel corroboraba mejor la realidad que se puede demostrar en una sala que no lo que pasará en la vida real. Entonces se impidió el derecho del demandado a utilizar la prueba más convincente para demostrar su postura o su relato. Demuestran la existencia del agente James Bond, que no existía, que parece ser que sí que hay, y que hay una conducta impropia del agente, y solicita el interrogatorio del señor James Bond, conocido por Bond, que se negó a revelar su nombre, rango y cargo de oficial. Es decir, el policía fantasma. Y lo más importante, y aquí es cuando dice que el documento J40 es de fecha 6 de agosto, y el J37 es posterior, parece ser. Dicen que el demandado Daniel estaba en condiciones legales de ser objeto de deportación, que todavía no tenía la condición de sospechoso o acusado, según lo que decía la policía, y que esto viola y contraviene el espíritu y la letra de la ley. ¿Por qué? Porque se supone que el acusado no podía ser deportado porque era sospechoso de un homicidio y desmembramiento, y el policía al declarar, el subracket dice que si los agentes de policía detuvieron al acusado en calidad de testigo desde aproximadamente las 12:30 del 4 de agosto hasta las 2 del día 6, obviamente hay más de 48 horas, por lo tanto estarían ante una detención ilegal. Y no se puede detener a nadie en calidad de testigo. Los testigos no se denuncian, no se arrestan. Luego aportan también una grabación y transcripción de una entrevista del James Bond, que aparece en un documental, lo transcriben, y además dicen que la Oficina Provincial de Inmigración emitió una carta solicitando la inclusión de Daniel en la lista de vigilancia como sospechoso en el caso de asesinato. Y esta carta es de fecha 3 de agosto. Os habéis caído con todo el equipo. Si esto llega al Supremo, os habéis caído con todo el equipo. Y como llegue al Constitucional o al Alto Comisionado de Naciones Unidas, se van a caer con todo el equipo. Existe una carta de fecha 3 de agosto, que es anterior a que Daniel pisara una comisaría para que se le incluyera en la lista de vigilancia como sospechoso en el caso de intento de asesinato. Y todavía no sabían quién coño era la persona, la puta cadera. Así que si el día 3 se le incluye, al día 3 estaba siendo sospechoso, y cuando entró en comisaría ya no lo dejaron salir y era una detención ilegal. Porque ya estaba planificándose esto el 3 de agosto. Una carta urgente de la División Provincial de Inmigración. Luego se alegan los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, obviamente todo esto, y luego también alegan que desde que entró por la comisaría, la noche del 3 al 4, restringieron su derecho, le confiscaron el teléfono móvil porque ya necesitaban una cabeza de turco, el día 3.
confinaron al demandado, que durmió con ellos en una habitación con 3 policías, y fue detenido por segunda vez el 4 de agosto, alegando a los agentes como motivo de la detención la revocación temporal del visado para permanecer en el reino y la necesidad de que fuera detenido en la comisaría de Koh Phangan a la espera de su deportación. Habéis visto que el día 3 ya se le había incluido en una lista como sospechoso de un asesinato por una puñetera cadera. Esto es acojonante. Y que haya gente que siga defendiendo que usted es un asesino descuartizador, pues lo más importante es que el día 3 ya estaban diciendo por la cadera, que es lo que yo le dije a Axel, que era sospechoso de matar a Edwin por una cadera. Punto. Y que todas las demás partes, aquí a mí que no me digan tonterías, que ninguna está analizada. Y menos con los padres. Y que ese bungalow, para mí no ha pasado absolutamente nada. Tenían demasiada prisa por incinerar el cuerpo, efectivamente. Hay una carta que el día 3 ya estaba por un homicidio de un asesinato con premeditación y alevosía, sin que se hubiera encontrado nada más que la cadera. Así que eso está montado desde un inicio. Y aquí tienen mucho que ver el senador Amin y compañía. Clan Jatín, Clan Ordosgoitia y los políticos que tenían tanta relación con el señor Edwin Arrieta. Con todos los turistas que había y el único sospechoso era Daniel. Sí, claro, claro. Y las bolsas de fertilizante también las compró, ¿no? Iban a por él. Esto estaba planificado. Por algo. Por algo. Porque si el día 3 ya estaba incluido como sospechoso de un homicidio con premeditación por parte de los de la policía turística de inmigración, y solo se había encontrado una cadera, blanco y en botella leche. Blanco y en botella leche. No se puede decir más. Iban a por él. La orden de expulsión del reino no existía. Yo tengo esa orden. Y sale en el libro. Una orden de que le iban a expulsar en 48 horas y que firmara todo. Firmando con el James Bond en la puerta, sin abogados, ni intérpretes, ni nadie. Fumándose un cigarro, como el que fuma su pedido de Amazon. Mirad, los que habéis seguido el caso desde un inicio, es que está saliendo todo lo que yo dije en un inicio y me estoy cabreando y me estoy cabreando mucho porque esto se ve, pero a la legua, que esto es un montaje de manual. Está claro desde el primer día, desde agosto del año 2023. ¿Qué habrá hecho el señor Edwin Arrieta para tener que desaparecer? Igual que Hugo Wallace. Yo ahí lo dejo. Porque hay gente que alrededor de él que no es nada buena. Solo tenéis que ver los vídeos que hay. Y si no, otro día hacemos un recordatorio de quiénes son los Jatín, los Ordosgoitia. Y miramos si queréis el cartel de la costa. Que está muy relacionado con los Jatín. Los paramilitares y todo lo que pasa en Lorica. Y el detective privado que salió con Axel diciendo que había operado a una mujer de un narco y había tenido que ir por patas de Colombia. Y ese nadie lo ha demandado. ¿Vale? Se la liaron totalmente. Totalmente. Y si este chaval se está comiendo el marrón es por algo. Estoy convencidísima. Pero lo más importante, que la evaluación de las pruebas ya la tenían hecha en la sentencia, es que solo le falta decir, ya estaba hecha. Dice que la detención del demandado fue extralegal, es decir, había que haber puesto un habeas corpus, una detención ilegal, y eso viola los derechos de la Declaración Universal 9.11 y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 10.1 y el 14.3.a. Y que el Tribunal de Justicia de un Estado se tiene que adherir a su ordenamiento legal y está firmado por el Reino de Tailandia. Bueno, también que han presentado testigos de forma engañosa, ¿vale? Se pusieron de acuerdo para declarar lo mismo, que no examinó los testimonios de los letrados que no podían declarar contra su cliente, ¿vale?
y no son abogados, ya habéis visto que no era abogada, que no había recibido la formación, que no tenía licencia y que no tenía ningún tipo de experiencia y que estaba allí de florero. Tampoco tuvo asesoramiento del señor Cunanan, que le puso la cabeza de Daniel en la bandeja de plata, diciéndole que lo había premeditado desde aquí, que no habían ido a Colombia porque Edwin era una persona muy, muy conocida en Colombia y no lo podía hacer en Colombia, y habían decidido ir a Tailandia. Eso no me lo meto yo, lo dijo, está sacado de Código 10, que se hicieron pasar por abogados. Todo esto que os he contado, que habéis visto, es lo que dice el recurso, y que hay errores muy, muy serios. Pero no ponen en duda que esté muerto el señor Arrieta. En serio. También que hay errores en la fiscalía, que tenía que haber especificado en el escrito de defensa, digo de acusación, que tiene que especificar cuándo considera que está iniciada la supuesta premeditación, que tendría que ser desde el 1 de agosto o desde el 31, y que la interpretación que hace No, no. En Colombia no tenía nada, Nick. En Colombia tenía más de 300 millones de deudas judiciales. Lo que tuviera lo tendría en Chile, en fraude de acreedores, cometiendo un presunto delito de vaciamiento de bienes, si tenía cualquier tipo de cuenta. Y para pagar en Booking tienes que tener tarjeta. Y si tienes tarjeta, tienes cuenta bancaria, y entonces me estás diciendo que estás cometiendo un presunto delito de alzamiento de bienes, porque tenía todo embargado judicialmente en Colombia. Más de 300 millones de pesos en deudas. A Ana, por negligencia profesional, le costó hasta los pechos a la chavala. 260 y tantos millones de pesos le tenía que pagar. Con sentencia. Por negligente. Bueno, analizan la sentencia, que es incoherente, que no se le ha concedido ni el mínimo beneficio de la duda al demandado, a Daniel, que se equivoca, que conoció a Edwin en el 2022, no en el 2018, que está hecha deprisa y corriendo, no tiene ningún tipo de justificación, que las amenazas no se han producido por redes sociales, sino que se hicieron cara a cara, es lo que dice, y que la envoltura de plástico, el papel film, no se utilizó de ninguna manera relacionada con los delitos de ocultar, trasladar o destruir el cadáver o cualquier parte del mismo. Y que el juez no se pronunció sobre estos hechos. Porque según la primera declaración, habéis visto que envolvió los restos y los metió en el frigorífico. El mismo policía dice que después que los sacó de la nevera y los envolvió en papel film y los metió para deshacerse de los restos. El papel film no se ha utilizado, con lo cual lo que estaban diciendo que había dicho Daniel es completamente falso, porque es una invención de la policía. Y no se han encontrado los restos envueltos en papel de plástico. Y la sentencia dice que era poco cooperativo y que se negaba a confesar. La madre que os parió. Lo importante que aquí también tienes que saber, que siguen diciendo lo mismo que en las actas, que no se fió de que fuera otro abogado, el señor Sushi. La grabación del 16 de agosto, documento J41, contiene inexactitudes, una firma falsificada del funcionario de investigación, supuestamente responsable de la preparación e información del interrogatorio. Os recuerdo que no quiso firmar Daniel porque había un abogado que se había supuestamente autodesignado por parte del mismo, que nadie lo había llamado. Y dice que el equipo de investigación viajó a la prisión de Koh Samui y que estaba formado por el teniente coronel de policía y el mayor de policía tal. Con lo cual, uno de los policías se hizo pasar por abogado. Intentaron colarse otra vez a Daniel y Daniel les dijo que montaran aquí y pedalearan.
no iba a firmar nada si no iba a estar su abogado de confianza, Alice, o cualquier otra persona que le hiciera ver que no estaban haciéndole la cama. Y dice además que también el James Bond no aparece en ningún documento y estuvieron los dos. La firma del mayor de policía, que aparece en el acta de interrogatorio, es una falsificación, ¿vale? Han firmado por un policía que no estaba allí y la firma no es la del mayor, sino puede ser estampada posteriormente en un lugar diferente o de otro documento diferente, mezclando interrogatorios. Sigue hablando de James Bond y le dicen al tribunal que lleve a cabo un examen riguroso de la falsificación de documentos realizada por directamente la policía. Con 2 cojones. Yo abriría causa, porque esto es una profunda falta de respeto al procedimiento judicial, un desacato al tribunal y acojonante. Me encanta este recurso. Yo quiero hacer uno como este. Ojalá no, porque si no mi cliente tendría muchos problemas. Madre mía. También dicen que el haber reservado una habitación, según la policía, según la sentencia, haber reservado una habitación en el Bugais permite inferir haber reservado, porque no había ninguna puta gota de sangre, que el homicidio y el desmembramiento de Edwin probablemente, que es muy importante, las palabras de una sentencia, probablemente, a lo mejor, quién sabe, se produjo en el Hotel Bugais. Probablemente. Pruebas de que allí se produjo algo. Yo quiero una prueba. Ahí no pasó absolutamente nada. Nada. Y los funcionarios no llevaron a cabo una investigación encaminada a determinar la causa de la muerte, una investigación normal, y establecieron una conclusión de que se trataba de un homicidio, modificando las declaraciones del acusado, poniendo cosas que no había dicho, ajustándose a una hipótesis preconcebida. Es decir, montando el caso para que alguien apareciera como muerto, sin ser cierto. Analizan toda la sentencia y luego lo que os decía del J37, porque el J39, efectivamente, ahí la has dado, por eso los invitaba a cenar, Nick. ¿Por qué vas a matarlo en el Bugais Villa si lo puedes hacer en el Pamiman? Efectivamente. El J37 parece ser que precede cronológicamente, que el J39 precede cronológicamente al documento J37, a pesar de que la numeración es diferente. Es decir, hicieron antes el J39 que el J37. El J37 está fechado el 6 de agosto, mientras que el J39, que os falta el J38, está fechado el 5 de agosto. El 37 es el acta de detención, que se refiere a la detención del acusado en virtud de la orden de detención, para justificarlo. Y esto constituye una infracción de ley. Y aquí os lo dicen bien clarito. A ver, se tenía que haber comunicado a la persona detenida los derechos que le imponen la detención. No se informó de los derechos legales, ni antes, ni durante la detención. Y esto contradice la violación muy, muy evidente de la sección 83.2 del Código de Procedimiento Penal de Tailandia. Y que todo individuo tiene derecho a prestarse o negarse a prestar declaración. Que se ha presumido la responsabilidad. También hablan del pasaporte, cosa que no existe la comisión de ese hecho delictivo, precisamente porque no se causa daño a la persona titular del pasaporte. No tiene desperdicio, me puedo pegar aquí esta mañana leyéndoslo, y analizándolo. Pero el tribunal no permitió interrogar al fiscal porque se pidió el interrogatorio del fiscal sobre este hecho delictivo. Figuraba como parte de los testigos de la demanda del demandado.
Y esto generó una idea errónea en Daniel al afirmarle el tribunal que comprendía todos los aspectos de lo que Daniel quería decir. Que es que no era culpable del cargo que se le estaba imputando de deshacerse del pasaporte porque no producía daño y el titular del pasaporte es Colombia y Colombia no se presentó como damnificado en la causa. Es decir, no había causado daño absolutamente a nadie y con la muerte de una persona se extingue esa persona y ese pasaporte queda automáticamente invalidado, inútil, no existe ese delito y se solicita que el delito del 188, que es la sustracción del documento, pues obviamente pues no sea imputado ni condenado por ese delito porque no existe ese delito, no es responsable legalmente. ¿Os acordáis de yo? Os dije yo que el artículo, bueno, la sección 226 del Código de Procedimiento decía que tenía prohibido Tailandia admitir pruebas obtenidas mediante inducción, promesa, amenaza, engaño o cualquier otro medio indebido. Pues todas las pruebas que son inadmisibles, en este caso toda la fase de instrucción hasta que Daniel es detenido, todo, efectivamente, todo es nulo de pleno derecho, con lo cual esto tiene que, no es que se tenga que repetir el juicio, es que tienen que anular el procedimiento y absolver a Daniel, con la ley tailandesa en la mano. Otra cosa es lo que hagan, ¿vale? Otra cosa es lo que hagan. Por lo tanto, Daniel solicita que se revoque la sentencia, que anule la orden relativa a la responsabilidad civil y que se conceda una orden para que se celebre un nuevo juicio con la admisión de testigos adicionales, pruebas nuevas que puedan surgir y que tenga un juicio justo. Eso es lo que piden el recurso, a grandes rasgos. Que los policías han inventado las cosas, que hay policías que se han hecho pasar por abogados, que los abogados no eran abogados, que las declaraciones se han fabricado, que han cambiado los documentos, que falsificación documental, os lo dije. Todo lo que yo he ido diciendo a lo largo de todo este procedimiento que me han llamado hibristofílica, tóxica, baneada, loca, que iba a descuartizar a la gente, todos, incluido uno que se lo tendría que hacer mirar, que tiene un odio acérrimo directamente a Daniel y a su padre, es para hacérselo mirar, porque todo lo que os he dicho yo es todo lo que hay. Y si hay justicia en Tailandia, el Tribunal Supremo directamente anulará todo lo que se ha hecho con Daniel y directamente Daniel quedará absuelto. Así que el Tribunal de Phuket o el que le toque, más vale que se ponga las pilas, porque en el recurso de casación esto se va a quedar en absolutamente nada. Mi opinión personal es que la defensa ha tirado por la versión menos mala, por intentar agarrarse a la legislación tailandesa de exención de la responsabilidad penal, porque de alguna forma tenían que tirar lo que decía la policía, porque no tenían todavía la documentación acreditativa de lo que estaba pasando, pero que esto es un tema montado por la policía. Que o a la policía ha salido la mano o que este muerto está muy vivo y que aquí hay gente de la política colombiana, de Lorica, que ha metido la mano para que ese tío desaparezca, es otra hipótesis. Y yo considero que esto es un tema montado porque no hay ninguna prueba más allá de las declaraciones que, como habéis visto, no están correlacionadas directamente en orden cronológico, no se han hecho con las garantías necesarias. Se ha intentado que Daniel firmara cosas, ahí lo habéis visto con el James Bond, sin abogado, sin intérprete, con abogados que no existían, con policías que se hacían pasar por abogados, con grabaciones, con torturas físicas y psicológicas. Y no lo digo yo, lo dicen las imágenes. Y las declaraciones en el acta del juicio, no entiendo cómo ha salido este tipo de sentencia. Porque la prevaricación es evidente y deberían de iniciar una investigación interna y ver hasta dónde llega la corrupción de esa zona. ¿Vale? Así que la verdad del caso Sancho es
que es un caso directamente fabricado. No sabemos si para tapar un asesinato cometido por la policía, Edwin Miguel Arrieta Arteaga detenido en una comisaría, y mucho interés tenían de que fuera a esa comisaría, o directamente esto es, me quito del medio, finjo mi muerte, hago un boom mediático, mi familia el día 4, cuando solamente habían encontrado una cadera, única y exclusivamente, me da por muerto, llama a los medios de comunicación, el señor Amin y el señor Ordosgoitia, Carlos Ordosgoitia, hacen un comunicado dando el pésame a la familia por una cadera, detienen directamente a Daniel en cuanto pisa, el día 3 ya lo habían metido en una base de datos, urgente, el día 3, de responsable de asesinato con premeditación sin que existiera indicios de la muerte de Edwin Arrieta. Y todo esto, a la larga, terminará sabiéndose. Antes de la sentencia, salió esto. Esto es que 15 días antes de la sentencia, el abogado de la coacusación, el señor Metapón, sabía perfectamente la sentencia. Y el juez, en vez de decir quién coño había filtrado la sentencia, e iniciar una investigación contra este señor y contra el responsable que había filtrado la sentencia por un tráfico de influencias, o en su caso un cohecho, y revelación de secretos judiciales. Lo único que hizo con el señor Metapón fue decirle que no podía ir a la lectura de la sentencia, como castigo, cuando existe el Código Penal tailandés y estos hechos son muy, muy graves en Tailandia. Recordaros, voy a volver a poner en el enlace, en la descripción de este directo, si no me lo tiran ni bien ni mal, el Drive, el enlace al Drive lo voy a buscar con el documento que se tiene que mandar directamente a las embajadas de Tailandia en España, ¿de acuerdo? Para pedir la repetición del acto de juicio de Daniel Sancho. He dejado fijado aquí además la petición de change.org. Por favor, compartir esa información, que la gente firme y que vea directamente su correo electrónico y le dé a confirmar, porque si no la firma no vale. No vale. Y hay que solicitar y dar por saco a todo el mundo. Es más, yo voy a mirar a ver dónde coño puedo mandar para intentar colapsar cualquier tipo de administración, cualquiera que nos pueda ayudar para que esto salte ya directamente por los aires, porque esto es una barbaridad. Esto está muy montado. Yo espero que esto no sea un tipo de Wallace 2 y se peguen 20 años para decir que luego la persona es inocente y que ha sido torturada y que ha sido un tema montado por alguien que tenía que desaparecer del mapa porque tenía relaciones poco recomendables para la salud. ¿De acuerdo? Así que si la gente quiere saber realmente lo que pasó, que se ponga a pensar por qué por una puñetera cadera ya te meten como homicidio premeditado, cuando ni siquiera saben quién es el muerto. Que la gente vea que lo que han hecho con Daniel es una auténtica barbaridad. Y que lo que tienen que hacer en el momento en que les den la razón, y se anule todo, es salir y decir la puta verdad. Es decir, no he hecho absolutamente nada. Esto es un montaje. Pero sí, cuando Daniel esté fuera de Tailandia. Si no, no saldrá de allí. Y esa es mi opinión personal. Entonces, quiero que mandéis muchos corazoncitos a la defensa, que está intentando hacer todo lo posible dentro de lo malo, intentar sacarlo de allí de la mejor manera, aunque no están diciendo la verdad, porque Daniel no ha hecho absolutamente nada, y esa es mi opinión personal. Nadie se autoinculpa tan rápido. Que sigáis manteniendo la fe, que sigáis viendo que Daniel es inocente, que sigáis viendo todo lo que se dice de Daniel a favor de Daniel, porque los iluminados es para hacérselo mirar, se aprovechan de nuestro desconocimiento de Tailandia y de todo lo que dijo Ospina. Sí, ya veo todos los abogados, era impepinable. Daniel siempre había estado representado o asistido de abogado.
las actas del libro de Triun, la Biblia del caso Sancho, desmienten esta afirmación. No tienen cuchillos, no tienen ADN, no tienen cámaras. ¿Y qué? ¿Y qué? Si la única forma, la única obsesión de la familia es que este chico no salga de allí, para que no pueda hablar y que diga la verdad. Es la única obsesión. ¿Vale? Entonces, chicos, de verdad, los likes, porque no estáis dando los likes todo lo que deberíais y son gratis, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Ahí, los likes, no olvidéis los likes, ¿de acuerdo? Vamos a tirar. Que sigáis creyendo en la defensa, en la verdad que se puede demostrar en una sala, que no siempre coincide con la realidad. El desconocimiento va por donde alquiló la Villa Daniel, efectivamente. Vamos a tirar fuegos artificiales, preludio de que se tiene que anular con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Tailandia todo este montaje policial. Que sigáis apoyando a la familia, ¿de acuerdo? Os mando muchos corazoncitos para vosotros por apoyarme. Y chicos, los likes, por favor, ¿de acuerdo? Los likes porque YouTube, como hay muchos bots y muchos haters, están yendo a por el canal. Yo ahí lo digo, Y una se cansa de que lo que haga pues no se valore. Entonces, os mando corazoncitos a todos vosotros. Intentaré hacer algún vídeo porque la vida no me da y aparte hoy estoy mala, estoy con fiebre, cogí un resfriado de la hostia por los aire acondicionados del juzgado y me voy a descansar y a dormir que ya vale. Y por lo menos algún comentario bonito, que los que no mandan bonitos y son los que retiene directamente YouTube porque he puesto algunas palabritas, hacen que me hierva la sangre, ¿de acuerdo? Venga, buenas noches.